Se ha realizado el foro empresarial, económico, y en el día de hoy hemos tenido reuniones individuales y directas con el presidente del Reino de España y colectivas entre la delegación que nos ha visitado, con ministros y funcionarios del Reino y ministros y funcionarios de nuestro gobierno, que han versado fundamentalmente alrededor de varios temas que ya se consignan en la declaración conjunta que aquí pues presentamos en público, que tienen que ver en primerísimo lugar con el tema de la paz de Colombia. Obviamente la paz de Colombia necesita de la ayuda, del esfuerzo, de la garantía del mundo. Después de 60 años, quizás 2 siglos continuos de conflictos, no hemos podido construir realmente la república aún y la democracia, que implica un contrato social. Un contrato social es, por definición, un contrato de convivencia, pero lo que no hemos tenido es convivencia. Aquí estamos dando unos pasos esperanzados, es la esperanza de toda una sociedad que no quiere más sangre ni más muertos, por lograr salir definitivamente de los conflictos armados regionales y nacionales que hay en Colombia y construir un mejor vivir para toda la sociedad. Así que este tema cuenta con el apoyo hoy del Reino de España, que queremos se profundice, se estreche. Ya veremos en el camino los problemas, las soluciones que un proceso de estos tan complejo tiene. Europa y América del Sur, de América del Centro, el Caribe, plurihablante. Así que nos vamos a comprometer en ese esfuerzo de encontrar a los pueblos de este lado de América con los pueblos diversos de Europa, buscando construir puentes comunes. Así que bienvenido, presidente del Reino, y le cedo la palabra. En fin, creo que nuestros países mantienen unos lazos que queremos reforzar, de carácter estratégico. Para España, América Latina y el Caribe es una zona, es una región con un interés estratégico fuera de toda duda, y le he transmitido al presidente Petro que va a contar con toda nuestra colaboración en este nuevo ciclo político que se abre en Colombia. Por eso también hemos suscrito una declaración conjunta en la que hemos plasmado esos valores que compartimos, el apoyo, como he dicho antes, inequívoco y rotundo de España a los esfuerzos para construir la paz en Colombia, el valor de nuestras relaciones económicas bilaterales y nuestro compromiso con trabajar juntos por el concepto regional y multilateral. Creo que sería muy importante para la región, para América Latina y el Caribe, y también, sin duda alguna, para la Unión Europea, el que pudiéramos celebrar en el segundo semestre del próximo año una cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que no se celebra desde el año 2015. No está justificado. Creo que Europa tiene la obligación, la responsabilidad y la enorme oportunidad de estrechar lazos con la América Latina y el Caribe, y desde luego España va a ser, como lo ha sido siempre, pues esa puerta de entrada para estrechar esos lazos entre ambos continentes. En el ámbito de las relaciones económicas bilaterales entre Colombia y España, creo que se ha podido constatar hoy en el foro empresarial el enorme potencial de crecimiento de sectores como el de las energías renovables, las industrias culturales, el turismo, la tecnología aplicada a la agricultura. Hemos tenido ejemplos muy positivos que han compartido algunas empresas en ese foro. España y las empresas españolas quieren ser un socio relevante en esa diversificación económica a la que aspira el nuevo Gobierno de Colombia. Hemos hablado también de cómo el turismo puede contribuir al desarrollo económico de zonas de Colombia. Y en ese sentido, querido presidente, España y Colombia están unidas por unos valores fundamentales, como son también la democracia y el derecho internacional y el respeto, en consecuencia, a ese orden internacional basado en reglas. Y en ese contexto sí quisiera subrayar, lo he hecho en el Foro Económico y Empresarial,
ahora que estamos cumpliendo 6 meses desde el inicio de la invasión de Putin en Ucrania, la necesidad de lograr la paz, de que se restablezcan las fronteras, que se respete la integridad territorial y la soberanía nacional de un pueblo que ahora mismo está defendiendo eso, está defendiendo su independencia, su integridad territorial y su soberanía nacional. De Bogotá, aquí está la alcaldesa. Creo que Europa y América Latina y el Caribe somos regiones de paz. Somos regiones que defendemos la democracia, la libertad, los derechos fundamentales, un orden multilateral basado en reglas, y eso es ahora mismo lo que se está poniendo en cuestión. Y más allá de cualquier otra consideración, creo que ahora mismo, sobre todo, hay que acordarse de los millones de desplazados que hay en Ucrania, de los cientos de miles de personas que están muriendo como consecuencia de esta invasión y, por supuesto, pues condenar, al menos yo lo hago, sin ningún tipo de matices, esta invasión ilegal, injusta e injustificada que está perpetrando Putin en Ucrania. Y, desde luego, el apoyo, lo hice ayer en una videoconferencia en relación con Crimea, de España y del conjunto de la Unión Europea a Ucrania. Yo creo que después de 6 meses de guerra, si algo queda claro es la unidad de Europa en el apoyo sin fisuras a Ucrania y en el rechazo y la condena a esta brutal agresión al orden internacional por parte de Putin. En general, seamos víctimas de la guerra ruso-ucraniana. Los fertilizantes que estamos usando aquí en Colombia vienen de allá, de Rusia. Triplicaron su precio, se duplicaron por la caída del peso colombiano y se triplicaron por la guerra. Triplicar el precio en un insumo tan esencial para la agricultura, pues es una crisis. Por eso en Colombia hay hambre creciente. Y queremos que en el Estatuto de Roma quede una cláusula en la cual fuimos derrotados cuando se discutía. Y es que la agresión internacional de cualquier país sobre cualquier país debe ser un crimen internacional. Hay una lección ahí, que pues, no voy a profundizarla, que es la energética, y que es pertinente. El expresidente Álvaro Uribe dice: no queremos depender energéticamente de Venezuela, se refiere al gas. Y la localización del combustible fósil pues genera ese tipo de distorsiones de paz entre los pueblos, sino que es la guerra de Irak, o la de Libia, o la de Siria, las guerras de este siglo. Y en mi opinión personal, el expresidente Uribe tiene razón parcial en el sentido de que nosotros no debemos depender exclusivamente de ningún país. Pero en cambio sí podríamos construir un mecanismo de tantos países que eso mismo genera seguridad y paz, que es la propuesta que hemos hecho de una red eléctrica fuerte americana desde Alaska hasta la Patagonia. El tema de la lucha antidrogas. En este aspecto queremos saber si se habló de este tema y si creen que, como Estados Unidos lo manifestaba ayer en una reunión con el presidente Gustavo Petro, la responsabilidad es compartida en este aspecto. Bueno, todos los pasos que se van a tomar en el proceso que se ha iniciado tienen que tomarse de consenso con la contraparte. Fue así con el número de países, los países que han estado interviniendo como garantes, incluido el país anfitrión, que en un primer momento era Ecuador, y por los cambios políticos en Ecuador pasó a ser Cuba. Salió damnificada Cuba por ese ofrecimiento muy generoso de su territorio para los diálogos. Y los pasos a seguir seguirán siendo de consenso, son acuerdos que se van tomando para que bases, estructuras, bandos medios, etcétera, la nueva realidad que existe en los campos de Colombia, en este tipo de conflictos,
pueda, incluso la elección de negociadores, que puede variar, puedan tomar cuerpo, puedan tomar efecto y entremos a un proceso de común acuerdo de la negociación para que ojalá este primer paso sea el primer paso de una paz integral, no solamente con el ELN. Creo que más se necesita hoy no sectorizar exclusivamente el proceso, sino abrirlo por la complejidad que ya ha tomado, mucho más que incluso la del gobierno Santos. Y si el Reino de España es garante, pues si así lo deciden las partes, a mí me encantaría, siempre y cuando mantengamos una estabilidad que hay que garantizar, porque cada uno de nuestros países también tiene procesos políticos internos. Bueno, muchas gracias, Ingrid, por su pregunta. A ver, yo creo que desde una perspectiva más global, una perspectiva más internacional y no de política doméstica, si uno mira cuáles han sido las noticias sobre política internacional durante estos últimos 5 o 10 años, la verdad es que hay muy pocas noticias internacionales para celebrar. Y probablemente la que más inspiró la política internacional fueron los acuerdos de paz en Colombia. Y en ese contexto España tiene una larga tradición de acompañar procesos de paz en América Latina, desde luego desde sus inicios también en Colombia. Y, como bien ha comentado el presidente Petro, dada nuestra hermandad con Colombia, nos mostramos y toda la disposición para poder contribuir a esa paz por la que está trabajando el nuevo Gobierno de Colombia. A partir de ahí tienen que ser las partes las que, evidentemente, pues decidan qué papel deba jugar cada uno de los países. Pero nosotros, desde luego, mostramos esa disposición y si además se hace referencia a la declaración conjunta, como ha hecho el presidente Petro, pues lo que hacemos es destacar la importancia de no escatimar esfuerzos para consolidar la paz total en Colombia y, lo estoy leyendo porque es tal y como está en la declaración, promoviendo el diálogo hacia soluciones concertadas y favoreciendo el pleno cumplimiento de los compromisos contenidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito en el año 2016. Con lo cual, creo que en la declaración conjunta se reconoce ese interés, esa disposición, pero evidentemente, como bien ha dicho antes el presidente Petro, tendrán que ser las partes las que decidan encomendarnos una función u otra. Pero España, desde luego, quiere acompañar a Colombia en este proceso de paz. Yo creo que Europa tiene una gran oportunidad con América Latina y el Caribe. Desgraciadamente, la guerra de Ucrania o la guerra de Rusia en Ucrania plantea a la Unión Europea diversos retos, diferentes desafíos. Uno de ellos es el de consensuar una política exterior y de seguridad común, que no hemos tenido hasta ahora de una manera tan estratégica como Rusia nos está planteando a la Unión Europea. Y en ese contexto, distintos países, entre ellos España, siempre ha abogado por que Europa mire más a América Latina y el Caribe. Una región en la que no solamente España, sino muchos países europeos ven cercana, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista de la defensa de un orden basado en el respeto a los derechos fundamentales, a la paz, al multilateralismo, a la democracia, en definitiva. Y con esa perspectiva y con ese ánimo, lo que va a hacer el Gobierno de España, ya está trabajando con ello, con el Consejo Europeo, con el presidente Michel, con la presidenta de la Comisión Europea, es plantear por primera vez desde el año 2015 una cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Ese es nuestro ánimo, ese es nuestro propósito, se lo he planteado al presidente Petro y la verdad es que agradezco y mucho la actitud positiva y la respuesta positiva del presidente Petro. Creo que es muy bueno para Europa, también para América Latina y el Caribe, que reforcemos esos lazos, que no son lazos, como usted bien señalaba, solamente comerciales, porque es verdad que ya existen acuerdos comerciales, algunos aún inacabados, como es, por ejemplo, el de la Unión Europea con el Mercosur, pero que se unen a algunas de las cuestiones que ha comentado usted en su pregunta y también el presidente Petro. Luego, una agenda de paz
con un orden internacional basado en reglas. Desde luego, Europa y América Latina y el Caribe, si algo, digamos, también compartimos cuando hablamos de política internacional, es el del reforzar un orden multilateral que ahora mismo ha saltado por los aires, desgraciadamente, porque un Estado miembro que pertenece al Consejo de Seguridad y es miembro permanente de ese Consejo de Seguridad, como es Rusia, pues está violentando con esta invasión que ha perpetrado en Ucrania, saltándose uno de los principales artículos del orden internacional basado en reglas, y es el respeto a la integridad territorial, la soberanía nacional de un pueblo como es, en este caso, Ucrania. Y, por tanto, yo lo veo como una gran oportunidad, no solamente para América Latina y el Caribe, sino especialmente para Europa. Creo que tenemos que diversificar nuestras relaciones y que América Latina y el Caribe es, creo que, una prioridad estratégica para Europa. Así lo va a plantear España en la presidencia en el segundo semestre del año 2023. Bueno, nosotros hemos recibido cartas del ELN, son públicas, de las facciones de la FARC que no firmaron el acuerdo con Santos, el acuerdo del Teatro Colón, lamentablemente, porque no deberían existir eso, quienes volvieron a las armas después de firmar el acuerdo del Teatro Colón, básicamente a partir de, hoy lo sabemos, por declaración que dio un miembro de la DEA ante la justicia de los Estados Unidos, un entrampamiento a la paz hecho por funcionarios del Estado que crearon pruebas falsas para incitar una extradición de firmantes de la paz a los Estados Unidos.